Hola, buenas y santas, aquí en Santo Domingo si es sábado o en Estados Unidos si es domingo. Donde quiera que estén, bienvenidos sean, dominicanos y terrícolas todos. Antes de nuestra entrevista con el doctor, profesor Iván Gatón sobre el COVID, sobre las vacunas para controlarlo y sobre la lucha geopolítica entre potencias, justo y como nos gusta hacer a nosotros aquí en McKinney, pues miren, hablemos un instante sobre algo importante. Ya saben ustedes que a uno le gusta hablar de lo fundamental para la gente. Y es que precisamente por la importancia fundamental y transversal de la educación en la vida de un país y sus familias, creo conveniente presentarles a ustedes los puntos fundamentales del proceso de retorno gradual a las aulas que se iniciará el próximo 6 de abril. Un retorno que involucra a más o menos unos 420,000 estudiantes en casi 2,000 centros educativos, con 22,000 profesores y en 48 municipios. En los municipios que a la hora de arrancar este asunto tengan un nivel de contagio no mayor del 5% de su población. Entonces, resulta que como en este país hay gente blanca con maestría y 10 años de visa que no supera una prueba de lectura comprensiva, como en el poema de Pablo Neruda, explico algunas cosas. Por ejemplo, explico que el retorno de los estudiantes al sistema semipresencial será no solo gradual, sino voluntario, que quiere decir que son los padres quienes decidirán si sus hijos retornan o permanecen en los hogares y continúan su educación ya a través del sistema no presencial y convergente. Decir también que el retorno será progresivo, que quiere decir que en la medida en que se vaya verificando una tendencia a la baja en el nivel de contagio del coronavirus, se irán incorporando otras comunidades a la semipresencialidad. De más está decir que el retorno será controlado, porque habrá un seguimiento estricto a los estudiantes, al colectivo docente y al personal de apoyo para comunicar y atender oportunamente cualquier sospecha de contagio en la escuela. Pero una cosa, aquí es bueno decir que, como en otros países, debemos contar con la posibilidad de que en algún momento, atención, en algún municipio aparezca un brote del virus y se tenga que echar para atrás. Es decir, poner la reversa, devolverse. Y destaco esto, mis amigos, lo destaco especialmente porque en nuestro país las mezquindades de la lucha política no se detienen ni ante la puerta de la educación de los niños dominicanos. Sé que es utópico, lo sé, pues la política todo lo pervierte, pero lo cierto, mis amigos, es que sería fantástico que el gadejo politiquero, la necedad y la impertinencia con su hermanita la mezquindad se ausentaran de este colosal esfuerzo por herir de muerte a la ignorancia, por sembrar de letras todo nuestro horizonte para poder matar a la miseria, para poder salir del agujero y descorrer los pelos para asumir la ciencia, que así lo cantaba el inolvidable Noel Nicola. Ahora vamos a una pausa y cuando retornemos, atención, hablaremos con uno de los principales especialistas en geopolítica de toda Iberoamérica, el profesor doctor Iván Gatón, con quien conversaremos sobre la guerra entre potencias con las vacunas como arma de reglamento y los efectos que ya tiene el coronavirus en esta geopolítica y en la vida del planeta y, por supuesto, en nuestro país. No se vayan muy lejos. Que el proyecto democrático más exitoso de la historia de la humanidad, que es la Unión Europea, se haya visto fracturado
porque no han tenido una visión común de destino. Continuamos y damos la bienvenida al profesor Iván Gatón. Bienvenido, profesor, un gran placer. El placer es nuestro, muchas gracias. Quería felicitarle porque lo cierto es, yo le doy seguimiento, como usted comprenderá, a sus conferencias, su participación como maestro en los posgrados en Europa, y lo cierto que quería felicitarle por el crecimiento académico, intelectual del profesor, del humilde profesor Iván Gatón, que uno se siente muy orgulloso de ver cómo un relativamente joven especialista ha tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos 10, 15, quizás hasta 20 años cuando nos conocimos un día en la librería Cuesta, pero creo que no solamente yo, mucha gente está orgulloso del crecimiento, de uno saber que en América Latina no creo que lleguen a 5 los especialistas que manejen los temas de la geopolítica, el mundo asiático, la relación sino-latinoamericana, la controversia de Estados Unidos. La verdad es que es un verdadero placer, afectos aparte, recibir al experto, al especialista Iván Gatón. ¿Cómo se siente, profesor? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Pues comencemos por la nueva realidad, pero en la geopolítica. Aquí hemos hablado del COVID en sus efectos en la economía, en la salud mental, en la educación. Hablemos del COVID y la geopolítica, la nueva realidad de estas potencias en guerra. ¿Cómo ve el mundo presente y futuro el profesor Iván Gatón? Por favor. Bueno, anclamos en el 1492, cuando se inicia la modernidad. La modernidad, un periodo de 500 años en el cual una Europa que estaba en jaque por el mundo musulmán, que era un mundo que se extendía desde la península ibérica hasta Filipinas, donde encuentra una salida es en ese espacio que se inicia a partir del siglo XVI, y esa modernidad, después de 500 años de hegemonía de lo que se considera desde la perspectiva geopolítica como una península de la isla mundo que es Europa, La isla mundo. una isla mundo, y que entra dentro de una categoría que el gran geopolitólogo Immanuel Wallerstein llamaba la teoría de los ciclos dominantes, donde está España, pero luego está Holanda, luego está el Reino Unido, es decir, que los países europeos se iban intercambiando, pero después de 500 años, lo que el COVID hace es acelerar procesos que dejan la modernidad detrás, y estamos en un nuevo mundo donde Asia emerge, y hoy Rusia, que es euroasiático, pero más siempre ha estado en ese dilema euroasiático por ser eslavos, pero está China, está la India, está Turquía, está Irán. El COVID-19 lo vemos como un acelerador de procesos geopolíticos que ya estaban en marcha, y donde una Unión Europea y un Estados Unidos, es decir, el eje del Atlántico, que es el eje de la modernidad, queda detrás y el mundo regresa al Pacífico. O sea que todo lo que habíamos hablado nosotros aquí, lo había explicado en detalles el profesor Iván Gatón, sobre ese mundo que venía, pero que no era cosa de mañana. Estábamos hablando de procesos, 15, 20 años, 30 años en la historia de la humanidad es un segundo. Entonces, estábamos hablando de que había un proceso que conducía a lo que usted acaba de plantear. Coño, pero de repente llegó el coronavirus y ha acelerado todo esto. ¿Hasta qué punto esto puede llegar? Y sobre todo llama la atención el debilitamiento que ya viene de viejo, ¿no? La crisis de identidad de Europa, más la crisis política y confrontacional que existe en los Estados Unidos. Entonces, todo lo que habíamos hablado, hay un aceleramiento, y de repente usted ve a Rusia protagonizando todo el proceso, y sobre todo a China, lo que nos lleva al problema de las vacunas. Sí, lo más dramático de todo esto para el mundo occidental, y es lo que han sabido aprovechar tanto Rusia después de haber colapsado por la implosión de la URSS,
es el cataclismo geopolítico, yo creo, más grande que ha tenido la historia de la humanidad. Pero también la recuperación más grande, porque un país que tocó fondo en el 91 y a partir de ahí todo se derrumbó, estamos en el 21 y ya está discutiendo de igual a igual otra vez. Interesante. Pero tenemos entonces a una China que duró 100 años habiendo perdido su rumbo con una guerra interna que no fue la revolución de Mao y Chiang Kai-shek, sino la rebelión Taiping, donde murieron 25 millones de personas en el siglo XIX. Es decir, una China que después tuvo la invasión japonesa, las dos guerras chino-japonesas, y esa China entonces vuelve a ocupar su espacio. Es decir, fíjense cómo se dan lo que desde la perspectiva de ese gran historiador antiguo, Polibio, llamaba la evolución cíclica. Y fíjense cómo de nuevo la Santa Madre Rusia se encarrila, pero otro país que la gente pasa por alto, que es India. Una India que entonces vuelve a reacomodarse, pero otro país que según Brzezinski es y seguirá siendo un pivote geoestratégico. Irán, la antigua Persia, uno de los pueblos más antiguos de la humanidad. Entonces, por otro lado, tenemos a la Turquía de Recep Tayyip Erdogan, que entonces vuelve al escenario, y entonces cuando usted tiene a una Unión Europea que los cubanos, los chinos y los rusos son los que van a asistir a Italia, porque los demás países miembros de la Unión, como por ejemplo Francia, lo que hace es quedarse con mascarillas. O sea, eso es parte de la transformación que ha traído el COVID, el ver eso, Rusia y Cuba en solidaridad con Italia Donde y media Unión Europea. Y donde está la OTAN, es decir, que usted vea convoyes, es decir, fue un acelerador, la gente no se imagina lo que estamos viendo con nuestros ojos. O los millones de mascarillas donados por el pueblo chino a Alemania y a otros países de Europa al inicio. O ver en Madrid a los chinos, los ciudadanos chinos, repartiendo mascarillas a los ciudadanos españoles. Una especie de poder blando donde se demuestra una solidaridad que ha sido un elemento vital y unificador de la especie humana, y que sean los chinos que estén llevándolo a cabo, porque dentro de la propia Unión no se ponen de acuerdo. Es decir, que el proyecto democrático más exitoso de la historia de la humanidad, que es la Unión Europea, se haya visto fracturado porque no han tenido una visión común de destino los miembros de esa unión. Por eso Angela Merkel dice, hey, vamos a revisarnos. ¿Por qué? Porque Europa, de seguir en esta línea geopolítica el camino que lleva, sin unificarse, lo que vendría a ser una especie de museo. Me explico. Un poco el París nostálgico del 19. Y la gente va a ir a visitar cuando pase lo del COVID, porque ya Francia es desplazado por India en cuanto a aporte al PIB en el mundo. Y el alcalde de Londres es nada más y nada menos que un hijo de pakistaníes, porque tienen un problema también de sustitución de la población por la baja tasa de natalidad. Entonces, la situación para Europa, por lo que el COVID ha traído, donde, por ejemplo, España, su deuda sobrepasa más de un 100% del PIB. Es decir, de Italia se habla de una catastrófica situación económica post-COVID, donde toda la Unión Europea se ha visto seriamente afectada. Pero por otro lado, con el eje transatlántico que tenemos a Estados Unidos, allí, Estados Unidos tiene más de 500.000 de muertos, una sociedad que quedó dividida después de estas elecciones. Es decir, que evidentemente el mundo, como le sucedió a muchos ciudadanos o habitantes de Medio Oriente y del Asia, que no se dieron cuenta que la hegemonía de Europa comenzó cuando encontró la plata y el oro de América, y por eso ganaron
la batalla del Lepanto y le pusieron a esa gran civilización oriental que era la musulmana, la pusieron en jaque. Entonces duraron 500 años rezagados por allá y ahora nosotros, gracias al COVID, estamos descubriendo que el mundo del Atlántico, hasta Obama ya lo había previsto y había dicho, el pivote nuestro tiene que ser el Asia. Es decir, es un cambio en el mundo. El COVID-19 ha venido a mostrar, y lo dicen los principales analistas, que Estados Unidos ya no es la potencia hegemónica. Pero a mí lo que me llama, y a los amigos televidentes seguro que también, el hecho de que el COVID ha acelerado esto, porque estamos hablando de que en este momentum hay una China solidaria. Fíjate la relación de República Dominicana con China. Hay un momento donde hay hasta desplantes hacia el embajador chino en el orden del protocolo diplomático de un acto oficial dominicano, por ejemplo. Entonces, de repente ocurre esto, uno desde fuera medio lo entiende en el sentido de nuestra exagerada independencia económica, social, nuestras remesas, todo aquello, ¿no?, de los Estados Unidos, pero de repente quien nos está salvando con solidaridad de todo tipo es China. Eso tarde o temprano va a tener una repercusión y en ese sentido uno creo que es un acto de justicia hacia el imperialismo yanqui decir también que la primera responsabilidad de un político, de un Estado, es resolverle los problemas a su población. Y los Estados Unidos, por primera vez en muchos años, ese gran país que ayudó a Europa, de repente por primera vez en muchos años no está en capacidad de ayudar en lo que se necesita ayuda ahora, por ejemplo, que son las vacunas. Pero coño, ¿qué vacuna te voy a donar, dominicana? Ni te voy a vender si a mí se me está cayendo la casa. Entonces, es bueno destacar este nuevo mundo. ¿Cómo ve Iván Gatón las nuevas relaciones que se van a establecer, se están estableciendo a partir de esta realidad, entre Estados Unidos y América Latina y entre China y América Latina? Porque el futuro ya es hoy. Uno siempre dice, el pasado fue ayer. No, es que el futuro es hoy. Por favor, profesor. Hay una realidad que, bueno, hay unos trabajos que habíamos publicado hace décadas en los cuales decíamos es que el mundo se dirige al multilateralismo. Entonces, la hegemonía de Estados Unidos siempre ha estado muy vinculada a unos sectores del complejo militar industrial que no pueden hacer la solidaridad. Complejo militar industrial farmacéutico, porque la gente pasa por alto que una de las industrias que más dinero deja en el mundo es la industria farmacéutica. Cuando uno ve que en Alemania utilizan material prohibido para hacerle prótesis a un alemán, a donde hay exigentes organismos del Estado que velan por la salud de la gente, y si eso es en Alemania, usted se imaginará que harán en otro sitio. Entonces, claro, en Estados Unidos, lamentablemente, ese sector, que es lo que viene a demostrarse que con subsidio público es que hacen el I+D, porque ninguno de esos sectores estratégicos que ustedes ven, incluyendo el sector tecnológico, fue con el dinero de los empresarios solamente. Fue con una inversión puntual del Estado, y ahí está la diferencia de una China que tiene una élite política que pone a los empresarios al servicio del país, porque es otra perspectiva de acercamiento al poder, no el poder para dominar solamente, sino el poder para servir a la mayoría. De ahí que mucha gente se sorprende en Occidente y dice, no, pero es que son una dictadura. Pero el chino no se ve como una dictadura. El chino lo que ve es, yo tengo seguridad, aquí es verdad hay corrupción, pero no importa el político que sea, si cometió un acto de corrupción, va a la cárcel, pero en Estados Unidos lo que no hay es impunidad. Le quiebran Wall Street, y la gente que le quiebran Wall Street
Le salvan el banco. Le financian a Obama el Tea Party para que Obama no pueda hacer las transformaciones de la banca. Después que Obama le salva el banco, además. Después que Obama le salva el banco. Entonces, cuando usted tiene ese inconveniente, porque es una característica de las caídas de los imperios, son dos. Una es cuando están a hitos de placeres mundanos. Es decir, eso hay un cuadro de Tusset que refleja muy bien la Roma en decadencia. Roma, exacto, Roma. Roma en decadencia. Pensé en Roma. Entonces, cuando la gente está solamente en satisfacer pasiones, se olvida de los asuntos más trascendentes. Y el otro es cuando sus élites pierden el compromiso con su pueblo. No importa, esto no es un tema ideológico, es lo que mucha gente se está perdiendo. No es un tema ideológico ni de izquierda ni de derecha, porque eso lo vemos en América Latina. Sí. Es un tema de el amor que le tenga la élite política y económica a ese pueblo donde nació. O sea que ya en los Estados Unidos estamos hablando de que posiblemente uno de sus graves problemas es que ese famoso, legendario, lo que uno llamaba el establishment, que le podía decir a un presidente que ganó unas elecciones como Al Gore, mira, a este país no le conviene, por diferentes razones, que sigamos con esto hacia adelante. Al Gore, deja que Trump, que Bush hijo, siga adelante. O sea, esa élite dirigente que partía de sus intereses de sus propias empresas, sí, pero había una visión de imperialismo norteamericano, de conducir este país. ¿Eso tú consideras que se ha partido con esa polarización de la sociedad gringa? Se fracturó y eso quedó evidenciado, por ejemplo, en las elecciones pasadas, claro. Estados Unidos, ustedes todavía ven la situación en la cual se encuentra. Sin embargo, ustedes van a ver del lado de Rusia, del lado de China, que el canciller Sergei Lavrov y el canciller Wang Yi se reúnen en China y dicen, no, nosotros estamos unidos ante un mundo que Estados Unidos ha llevado al caos. Nosotros no, nosotros queremos que el mundo esté estable. E incluso los chinos y los rusos están identificados ya por los servicios de inteligencia de Estados Unidos a partir de 2017 como la principal amenaza para Estados Unidos, no ya el terrorismo. De ahí vemos las sanciones que la Unión Europea impone a China por el tema uigur y de las violaciones de los derechos humanos, porque para los chinos el tema uigur tiene una connotación con el tema musulmán. Entonces, por ejemplo, mientras Holanda se queja... Explícanos el tema uigur, por favor. Los uigures son una minoría étnica que se encuentra en China, sí, en la zona del noroeste. Es una región, se le llama Xinjiang, es 3 veces el tamaño de Francia, 1,5 millones de kilómetros cuadrados. No son de fisonomía como la vemos tipo oriental o mongola, sino turcos, ¿sí? Son turcófonos incluso, pero que son musulmanes. Y para los chinos, el islam político que ellos practican, donde incluso en Pekín los actos de terrorismo, porque no pueden tener acceso muy difícilmente a ametralladoras, sino con una espada, un uigur mata a 10 personas en el metro en Pekín. Entonces, para ellos eso es un tema delicado, pero para Holanda es delicado que Turquía promueva el islam político en su territorio holandés, porque el islam poco a poco en Europa ha ido abriéndose espacio. Por ejemplo, en Francia la tasa de natalidad está compensada porque los subsaharianos, que son musulmanes en su mayoría, están teniendo suficientes hijos. Entonces, cuando usted mira de aquí a 50 o 100 años, la Europa de Carlos Martel, es decir, que en Poitiers, cuando viene a ver, será musulmana por un tema demográfico. Entonces, para los chinos el tema musulmán es un tema serio. Entonces, del lado de Rusia y del lado chino, lo que ellos dicen es que es evidente que ya el mundo, Estados Unidos, no puede imponerse, que hay que contar con distintos actores, entre los que están ellos, y entre los que están, y ahí lo vemos el caso de Irán. Por ejemplo, Arabia Saudita tiene 6 años en guerra con Yemen, y Arabia Saudita tuvo que llamar a la firma de un acuerdo de paz con Yemen, porque a Yemen lo financia Irán. Es decir, es un cambio en el mundo. El COVID-19 ha venido a mostrar, y lo dicen los principales analistas,
que Estados Unidos ya no es la potencia hegemónica. ¿Por qué? Porque esa élite fue la que llevó a Estados Unidos a una guerra sin fin, como fue la guerra de Irak en términos económicos, porque la guerra de Irak, como lo demostró Joseph Stiglitz, que llevó a cabo George Bush hijo, le hizo un daño terrible, no solamente a la economía de Estados Unidos, sino a algo muy importante que necesita un imperio, su imagen. Claro, pero dejo eso ahí para hacer una parte y hacer un reconocimiento al periódico Hoy, mi maestro de periodismo, se llama Bienvenido Álvarez Vega, por lo visionario que fue con ese joven Iván Gatón, cuando le permitió escribir hace 1000 años más o menos en el periódico Hoy, porque a mí me gusta hacer la tarea para estas conversaciones. Entonces yo comencé a revisar artículos de Iván Gatón. Entonces, muchos de lo que estamos hablando aquí como una realidad o una realidad inminente, están en artículos de hace 8, 10, 17 años. 10, 17 15. años. O sea, interesante. Entonces, eso, bueno, el reconocimiento al autor, por supuesto, sí, pero la visión de mi maestro, a quien yo le tengo una admiración excepcional, a don Bienvenido Álvarez Vega, ese detalle de ser visionario, de vamos, mira, aquí hay talento, vamos a abrirle el diario y la opinión a este desconocido, porque el Iván Gatón de Sabana Grande de Boyá, de Sabana Grande de Boyá. Entonces, me parece maravilloso, pero mira, profesor, esto lleva a una nueva realidad, la irrupción de ese segundo mundo, Brasil, Turquía, India, Turquía, Irán, Brasil en camino. Sí, pero hay un asunto, que quienes están ganando los partidos 9-0 es Rusia por un lado y China por el otro, que son dos regímenes políticos que personalmente uno no gusta nada de ellos. Pero, como bien dice, para el chino lo que es la democracia es una cosa, lo que es una dictadura es otra cosa. Uno ve y lee desde su óptica el euroombliguismo, ¿no? Porque aquí hay un eurocentralismo que incluso a los latinoamericanos nos han enseñado a razonar como Occidente. Entonces, ¿qué va a pasar con el mundo cuando los dos países que van creciendo, que van ocupando espacio y los otros van cada vez siendo más débiles y perdiendo influencia, esos dos países no son para nada, absolutamente para nada, modelo de democracia como lo concebimos los dominicanos, los latinoamericanos, los occidentales, para decirlo de alguna manera? ¿Cómo se va a resolver eso, profesor? Mire, hay una realidad también que es muy de Sun Tzu en el arte de la guerra. Los chinos se llevan muy bien con el gobierno de Piñera en Chile, que es de extrema derecha, y se llevan de maravillas con Maduro, porque los chinos dicen que ellos no exportan modelo político. Es muy inteligente y es una estrategia de muy largo plazo. A mí lo que me interesa es sostener contigo una relación de lo que ellos llaman el ganar-ganar. Ahora, usted tiene que identificar cuál es el ganar suyo. Exacto. Es decir, los chinos tienen... Sí, pero así se impone el modelo, profesor. Pero por eso le digo. Nuestro modelo hasta el día de hoy, como a las 11:30, el modelo nuestro es el modelo americano de alguna manera. O sea, nuestro paradigma de democracia y de fortaleza institucional hasta hoy había sido los Estados Unidos. De repente viene Trump, ocurre lo que ha ocurrido, pero al mismo tiempo hay otro paradigma, sí, pero que es un paradigma que está siendo excepcionalmente exitoso. Entonces, tarde o temprano, los modelos de gobierno de los vencedores se va imponiendo. Pero ellos no aceleran procesos, porque su experiencia histórica, de ahí que nosotros somos especie de niños en pañales comparados con una China que solamente una dinastía dura 500 años. Entonces, claro. Para su perspectiva, de ahí su forma de ver el mundo, que es muy distinta. Lo mismo Rusia, es decir, la fragua donde se forma la Rusia
no es la misma nuestra. Además, usted no entiende a Rusia si no ve detrás al mundo ortodoxo religioso. Entonces, esto es importante. Estos dos colosos, digamos así, de la política mundial, irán poco a poco imponiendo sus visiones con unas democracias que desgraciadamente se dedican a desacreditarse entre ellos. Cuando ustedes se fijan en los debates en la Unión Europea, usted lo que encuentra es, por ejemplo, en España, al PP, que si la caja B, y ahora están Aznar y Rajoy declarando. Entonces, esa está vergonzoso. Y usted dice, pero ¿son las democracias realmente la salida que puede encontrar la gente ante un mundo que la economía de los servicios era fundamental y que no se sabe si el turismo volverá a ser el mismo en todo el planeta? Para ponerles un ejemplo solamente en ese ámbito, son las democracias que determinan las farmacéuticas y los grupos empresariales quién va a ganar las elecciones, las que van a representar los intereses de una población que, como dice el Papa Francisco, población descartada, porque los pobres no dejan de ser simplemente más que un discurso para que vayan a votar en las elecciones, porque usted los ve hasta en los sistemas de salud, que no hay realmente una atención primaria donde el Estado se ahorre una gran cantidad de dinero y que cada pobre sepa, igual que Pablo McKinney, igual que yo, cuál es el nombre de su médico. Ah, no, a mí me atiende el que yo encuentro en el hospital. Sí, lo encuentro y Dios es grande. Para que esto sea medicina preventiva que ayuda a eliminar una gran cantidad de enfermedades y de gastos del Estado. Entonces el pobre va a ver esto con resquemor, de ahí que en la reunión que hubo este domingo en Anchorage, en Alaska, entre la delegación china y la delegación de los Estados Unidos, el secretario de Estado americano le decía, no, es que ustedes están imponiendo valores que no son los de nosotros. Y es una realidad. Tanto China como Rusia tienen lo que se llama epistocracia, que dicho sea de paso, tiene un fundamento griego, porque Platón, yo amo la democracia y la defiendo. Y la democracia se defiende con más democracia. Pero cuando la democracia queda en manos de sectores que son los que dirigen, quienes van a ir al Estado a representar sus intereses, a que usted simplemente sea un peón más. Esa epistocracia se presenta como necesaria porque Platón decía que él no creía en la democracia porque iban un grupo de gente sin conciencia de lo que era el poder en beneficio de la mayoría. Hasta este momento, el concepto de democracia de Pericles para acá se ha ido perfeccionando y teníamos este concepto de democracia, de demoscracia, el poder para todos. De repente el descrédito de la democracia representativa y del liberalismo democrático como lo conocemos está en la situación que acaba de describir el profesor Gatón. Donde yo voy es, ¿qué va a ocurrir en los próximos años? No porque China, porque yo lo he notado y lo hemos conversado con el embajador chino en este programa. O sea, China lo menos que le interesa, y aquí nadie puede hablar de que hay una iniciativa china que tenga que ver con su concepto de la vida política, los principios políticos, esta dictadura de un solo partido, escasa libertad de expresión. De eso no se ha hablado. Ahora, ellos no tienen que hablar ni crear un fungló de chino. No, ellos lo que tienen es que seguir haciendo lo que están haciendo, convirtiéndose en el modelo exitoso de gobierno. Un país que no deja de ser una dictadura ya no del proletariado, sino una especie de élite política, para que no hablemos de Rusia, que Putin tiene casi características de homicida, de genocida. Es un país donde yo mando a matar y se la pongo en China a mi adversario y lo saco de juego. Y hago invasiones a los Estados Unidos contra América Latina, así lo hago. O sea, estos dos modelos de éxito económico, de su sistema sanitario, coño, cuando entramos a la parte política de derechos humanos, no nos gusta.
Pero si esto sigue así, profesor, si esto sigue como parece que va a seguir. Bueno, le sucede lo siguiente, que la Unión Europea entonces, a pesar de sancionar a China, firmó hace 3 meses en contra de las recomendaciones de Estados Unidos, tanto de Trump como de Biden, firmó un acuerdo de inversión con los chinos. Entonces, poco a poco, usted se encuentra que a pesar de las discusiones que tenemos de Estados Unidos con China, Estados Unidos, su principal prestamista, su banquero, son los chinos. No, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. El poder económico, la dependencia económica. El que paga manda, dicen en el campo. El que paga manda. Y los chinos apuestan a algo que en Occidente, que vivimos en el hoy y que tenemos una visión muy miope de la existencia al hoy. Los chinos piensan en proyectos de 50, 100 años. Entonces, ese Occidente tiene que revisarse. Si hay algo que nos demuestra, por ejemplo, la epidemia, porque ya incluso la peste de 1347, la famosa peste que acabó con Europa en el medioevo, permitió el renacimiento. Increíblemente, permitió el renacimiento. El arte tiene una relación con el drama, con la insatisfacción, con la tristeza. Esperemos entonces que estos momentos que hemos vivido de angustia, todos. Le permitan al mundo occidental repensarse y reformular una existencia donde esa res extensa, que fue como definió Francis Bacon a la naturaleza, y fue lo que la modernidad, en una visión teocéntrica que habíamos dejado, pusimos una visión antropocéntrica, donde el hombre es la estrella del universo, y entonces el hombre desarrolla la tecnología, desarrolla ciencias, pero destruye la naturaleza. Y entonces el COVID-19, que es un elemento que todavía no se resalta, por la zoonosis, que es cuando una epidemia pasa de un animal al ser humano, que eso ha sido habitual en toda la historia de la humanidad, eso viene como parte del cambio climático. Es decir, si usted le quitó espacio a los murciélagos y el murciélago defeca en una fruta que usted se comió, ¿sí? O peor aún, usted se come el murciélago, sí, peor todavía, tiene que haber zoonosis. Entonces creo que hemos llegado a un punto en el cual la naturaleza, como si fuese un juego de ajedrez, ha puesto al ser humano en jaque y le ha dicho, mira, el COVID-19 es para que tú revises también y tú no sientas que yo soy una cosa, porque la cosa eres tú, porque tú eres hijo mío. En definitiva, que nos revisamos, mejoramos o perecemos, que para vivir mejor hay que ser mejor. Y el Occidente, ante lo que se le ha echado encima, si no se revisa, vendrán años muy difíciles, y no estoy hablando de economía. Es que Occidente, lamentablemente, y nosotros debemos revisarnos, hemos olvidado esa visión de respeto a la madre naturaleza. La gente se equivoca, dice, esos pueblos aborígenes, originarios, que le llaman Pachamama, o Madre Tierra. Sí, hemos olvidado a la Pachamama. Pero es que nosotros venimos de ahí. Yo siempre refiero esa frase lapidaria bíblica de memento homo cuia pulvisese te memento reverteris. No olvides, hombre, que del polvo vienes y a él volverás. El COVID-19 nos ha mostrado la fragilidad en la cual nos encontramos todos y, como decía al inicio, ha acelerado procesos que ya estaban en marcha. Muchísimas gracias, profesor. Como siempre, todo un honor el conversar con el profesor Iván Gatón. Y volveremos a encontrarnos, seguro, porque usted es el especialista geopolítico de cabecera de este programa. Gracias. Una feliz noche o un feliz día, según estén en Santo Domingo o en los Estados Unidos. Sean felices.